Buen día, queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a su clase de español de quinto grado. Y pues en esta ocasión traigo el tema muy interesante de escribir artículos de divulgación para su difusión. Bueno, pues esta clase es muy corta, bueno, no tan corta, pero sí es de una sola sesión. ¿Qué es un artículo de divulgación? Vamos a ver. Los artículos de divulgación son textos que tratan temas de contenido científico de manera entendible para el público en general. Se caracterizan por incluir una argumentación profunda, ya que se basan en la investigación de diferentes fuentes bibliográficas. Los artículos de divulgación pues, prácticamente son datos científicos que se puedan entender para la población en general. Y bueno, en esta ocasión debe de haber una fuente bibliográfica sacado de algún libro científico que probablemente no toda la gente puede entender por su léxico o su vocabulario muy científico, y bueno, que muchos de nosotros no vamos a poder entender algunos términos que están de manera muy elevada y bueno, que son especiales en esa materia. Entonces, esos artículos de divulgación lo primero que hacen es prácticamente traducir toda esa información a palabras que nosotros podamos entender y podamos plantearlo a la población en general, y bueno, pues esa información llegue a todas las personas, ¿verdad? Y que sepan pues qué avances o qué novedades hay en materia científica. Y bueno, su estructura es la siguiente. Primero está el planteamiento, que es la primera parte del texto en la que se menciona el tema que se tratará y el punto de vista del autor del artículo. Bueno, en el planteamiento primeramente tenemos que dejar en claro el tema y de lo que el autor plantea su punto de vista. En el desarrollo es parte en la que se presenta la argumentación, es decir, las razones que justifican el punto de vista. Los argumentos deben estar basados en hechos comprobables y no en opiniones. Y bueno, prácticamente lo que hacemos en un artículo de divulgación es argumentar y justificar algunos puntos de vista, pero no basados en opiniones, sino en hechos que se pueden comprobar de acuerdo a fuentes bibliográficas y de acuerdo a libros que han escrito a científicos o autores de renombre, ¿verdad? Entonces, no cualquiera puede venir y decir su opinión sin tener alguna argumentación o una base en la cual debe basarse, valga la redundancia, para poder refutar algunos puntos de vista, ¿verdad? Y bueno, está la conclusión, que muestra a manera de resumen lo que se presentó durante el desarrollo del texto. Los artículos de divulgación pueden incluir recuadros, gráficos, subtítulos, fotografías, ilustraciones, etc. Al final del artículo se citan las fuentes de información que se consultaron en la investigación. Esto es muy importante porque las fuentes de información es la que nos da la base para nuestra investigación. Estos artículos de divulgación prácticamente están basados en libros, en revistas que otros hicieron, puede ser hace años, hace décadas, probablemente siglos, y ahora sí, poder contrastarlos y ver si la información coincide o la información puede dar la contraria. Pero esto vamos a verlo un poquito más adelante. La argumentación. ¿Qué es la argumentación? Es un conjunto de razones e ideas que se exponen acerca de un tema determinado con la finalidad de fundamentar una opinión. Los argumentos pueden estar en favor o en contra de una situación planteada. Sin embargo, se debe de contar con la información suficiente para defender el punto de vista. Nosotros tenemos que hacer una argumentación fundamentada
en una bibliografía, ¿sí? En una información que sabemos que debe ser veraz, que debe ser verdadera. Y bueno, en esta ocasión tenemos que consultar varias fuentes de información como son libros o revistas o sitios de internet que estén aprobados por alguien que pues debe ser de renombre. Si no, cualquier página ni cualquier web tiene información verídica. Sabemos que hay muchos, por así decirlo, información falsa dentro de la web y que podemos dejarnos llevar por ellos. Pero bueno, vamos a ver algunos recursos de los artículos de divulgación. El artículo de divulgación utiliza algunos recursos. Estos son definición. Se utiliza para dar con claridad y exactitud el significado de una palabra o un concepto. Explicación se usa para exponer con palabras sencillas un concepto, una causa, un fenómeno, etc. Y así hacerlo más comprensible. Pues prácticamente lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Explicar el tema, cómo se debe de hacer, etc. Eso es una explicación. La definición, bueno, la definición es aquella que podemos dar más claro o con otras palabras, ¿sí? El significado de algún concepto que no conozcamos. Demostración sirve para comprobar un principio o teoría con un ejemplo o hecho cierto. La demostración es muy importante porque con la demostración nosotros comprobamos que un principio que se dice ser cierto, ¿sí?, se compruebe nuevamente que es cierto, se corrobore la información. Vamos a ver una actividad antes de continuar. Vamos a hacer esta actividad porque estamos en medio de lo que es el tema de los artículos de divulgación. Y bueno, la primera actividad va a ser de la página 120 de su libro de español de quinto grado. Y van a reflexionar las preguntas que están ahorita en su pantalla y de acuerdo al texto que está de la página 116 a la 119. Está un poco larga, tómense su tiempo, no hay ningún problema. Pueden ustedes contestar estas preguntas que están en su libro, las pueden contestar en su cuaderno. Y bueno, te recomiendo que primero hagas esta actividad antes de continuar con este video. Bien, continuamos. Anteriormente les decía que deberían estar debidamente citados algunas referencias. Y bueno, aquí vamos a ver tres tipos de cita. ¿Qué son las citas primeramente? Primero, tenemos que consultar la información para sustentar nuestros argumentos, que nosotros ya vimos que es un argumento. Siempre debemos de citar los datos, las estadísticas, las gráficas, todo lo que agarremos de otra fuente de información, ya sean libros, web, páginas web o revistas, tenemos que citarlos. Es necesario registrar estos datos completos de la fuente y donde se puede localizar para que cualquiera pueda revisarla. Estas fuentes deben de registrarse para que las demás personas puedan corroborar que ciertamente la agarraste de esa fuente de información, de esa web, de ese libro o de esa revista. Además, que también le da cierta prioridad al autor original del tema. Si no, tendríamos que, nosotros caeríamos en algo que se llama plagio. Ese plagio es un delito que se paga con cárcel aquí en China y en cualquier parte, ¿verdad? A nadie nos gustaría que nos roben nuestro trabajo de investigación. Así que los artículos de divulgación se basan en basarse en fuentes de información que otros ya investigaron. Entonces nosotros tenemos que darle el mérito al autor original para no cometer plagio. Entonces existen diversas maneras de citar la información que consultamos. Primero está la cita textual o la cita directa. Está la cita no textual o la cita indirecta y está la cita de cita. Bien, primeramente, ¿qué es la cita textual? La cita textual es una transcripción fiel del texto que consultamos. Para ello,
se utiliza comillas. Por ejemplo, el hombre nace libre, responsable y sin excusas. Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre hizo o mencionó estas palabras, ¿sí? El hombre nace libre, responsable y sin excusa. Entonces tenemos que ponerlas entre comillas porque fue tal y como lo dijo ese autor. Y bueno, para ello tenemos que poner las comillas y luego el nombre del autor. Ahí el nombre del autor no está entre paréntesis, pero siempre debe de ir entre paréntesis, tal como lo vemos en el siguiente ejemplo de la cita no textual. La cita no textual es una paráfrasis del texto que estamos consultando. Recordemos que una paráfrasis es decir con tus propias palabras algo que entendiste de un texto. Y si tú estás leyendo un texto de un autor, de un concepto científico, y lo interpretas con tus propias palabras, pero fue porque fue basado en el concepto del autor, entonces estás parafraseando. Entonces no se va a escribir no se va a escribir con comillas, ¿sí? Así como está en este ejemplo que vemos aquí. Su cuerpo está provisto de miles de diminutas escamas granulares en la parte dorsal y filas de grandes placas ventrales de forma rectangular en su vientre. Bede y Caldwell, 2009. Entonces aquí Bede y Caldwell no dijeron esto exactamente, pero el que lo está citando está parafraseando algún concepto que Bede y Caldwell, ¿sí? Pues dijo en algún libro, ¿no? En alguna web, no sé, en alguna revista. Entonces se va a escribir sin comillas, pero también se tiene que escribir el nombre del autor o de los autores y el año en el que lo dijo, ¿verdad? Entonces, o que lo investigó. Tiene que ir entre paréntesis y darle crédito a el autor original, porque como lo vuelvo a recordar, si no podemos cometer plagio y eso es un delito muy muy grave aquí y en cualquier parte del mundo. Y bueno, está la cita de cita. La cita de cita se usa cuando se hace referencia a un texto citado por otro autor. Es muy común que en algunas investigaciones o en algún libro tú encuentres una cita que hizo un autor. Haz de cuenta que el autor citó a otro autor. Entonces para que tú puedas citar ese autor original, ¿sí? Pues prácticamente tienes que decir que lo citó fulanito por sutanito y en tal año, ¿no? Entonces aquí dice que se usa referencia a un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. Para este tipo de citas debemos utilizar la frase citado por. Observe el siguiente ejemplo. Dice, la elección presidencial. Citado por Álvaro Matute en Estado, Iglesia y Sociedad del siglo XIX, México, UNAM. Es decir, estamos en un libro que dice Estado, Iglesia y Sociedad del siglo XIX, el cual es un libro de la UNAM de 1995, pero fue dicho por Álvaro Matute. Álvaro Matute fue citado en este libro que no es de Álvaro Matute, sino que fue de la Editorial de México de la UNAM. No sabemos quién fue el autor de ese libro, pero no fue Álvaro Matute, ¿verdad? Entonces, prácticamente vamos a citar la cita de otro autor. Citar por citar. Pero bueno, espero que haya quedado claro esta cita de cita porque puede estar un poco complicada. Yo lo entiendo. Entonces, pero es algo básico, vamos a decirlo así. En esta clase estamos tomando cosas básicas: la cita textual, la cita no textual y la cita de cita. Bien, y bueno, por último tenemos las referencias bibliográficas. Las referencias bibliográficas sirven para identificar la fuente de la cual se extrae la información. No solamente es necesario citar el autor, tenemos que escribir
el libro o la fuente de donde fue tomado todas esas partes de tu investigación o de tu artículo de divulgación. Es necesario colocar esas referencias para darle crédito al autor. Este tipo de referencias contiene elementos esenciales y complementarias. Por ejemplo, autor, título y pie de imprenta, y número de página, nombre del traductor, prologuista, colección o serie, número de tomos, etc. Entonces, aquí tenemos una que dice corrientes marinas, ¿sí? Y de la cual no vamos a leerla ahorita, pero se tomó del libro del autor de Steven Peter Reed Sidrum, Sergio Armando Treyes y Gerardo Iriart. O sea, son 3 autores. Y el libro es Energía del Agua. O bueno, el tema, mejor dicho, el tema de donde se agarró fue Energía del Agua, y la revista, el libro, en este caso libro o revista, la revista fue Revista Ciencia 61, número 2, el cual salió en abril-junio del 2010 y está en la página 52 a la 61. También puede ser consultado en esta liga que tenemos aquí, ¿sí? Y cuando nosotros ponemos un sitio web que es pues prácticamente de manera oficial, ¿sí? Pues podemos poner, si no tenemos la fecha exacta, si no tenemos esta fecha exacta, podemos decir que lo consultamos el 6 de septiembre del 2019. En este caso, si tú consultaste una página web en esta fecha, pues tendrías que poner del 12 de mayo del 2021, que es cuando estoy haciendo este video, ¿verdad? Entonces, para que ustedes puedan poner consulta 12 de mayo del 2021, es totalmente válido. Entonces, es necesario darle crédito al autor, vuelvo a repetir, para que no caigamos en plagio. Y bueno, ahora sí, vamos a poner a prueba todos nuestros conocimientos de este artículo de divulgación, y vamos a nosotros a hacer en la página 125 y 126 algunos pasos para poder hacer nuestro artículo de divulgación. Y bueno, ya que conoces todas esas características, van a discutir, bueno, ustedes van a elegir un tema. Pueden hacer una lista de preguntas sobre las que les gustaría saber sobre ese tema. Y bueno, si les interesa el tema de energías alternativas, podrían hacerse las siguientes preguntas. ¿Qué son las energías alternativas? ¿Qué tipo de energías alternativas existen? ¿Cómo se puede utilizar la energía solar? ¿Cómo podemos aprovechar la energía del viento? ¿Qué es la bioenergía? ¿Cómo la obtenemos? ¿Cómo funciona la energía geotérmica? ¿Podemos obtener la energía alternativa en nuestra propia casa? Todas estas preguntas son de energías alternativas. Entonces todo esto lo pueden investigar por internet mediante algunas revistas o sitios web, ¿sí? Entonces vamos a poder investigar. Si ustedes quieren investigar sobre energías alternativas, adelante. Si tienen algún otro tema más interesante o que les guste, pueden también hacerlo, ¿ok? Y a partir del planteamiento acerca de los temas que eligieron, van a investigar en libros, revistas, fuentes de información, ya sea sitios web. También puedes ir a la biblioteca, puedes tener alguna enciclopedia de hace algunos años, no sé. Entonces pueden elaborar cuadros sinópticos que ya anteriormente los hemos visto en estas clases. Puedes elaborar tablas, puedes elaborar mapas conceptuales, puedes utilizar todos los recursos que aquí en quinto grado hemos aprendido, ¿sí? Entonces no hay ningún límite, no hay nada, o sea, no hay ninguna restricción. Puedes copiar la información como sea textualmente, siempre y cuando lo hagas entre comillas y cites al autor, o puedes parafrasear también la información, no hay ningún problema. Entonces, ustedes pues no pueden hacer todo esto de intercambiar el borrador, de compartirse, de hacerlo por equipo, porque estamos en pandemia. Pero pueden hacerlo ustedes solos, algo corto. No pido más de 2 hojas, no pido más de una hoja, mejor dicho, pero ustedes pueden investigar la información de su tema preferido o de las energías alternativas. Y bueno,
hasta aquí es todo. Espero que haya quedado bien explicado lo que son los artículos de divulgación. Espero tu artículo de divulgación, si gustas publicarlo aquí en los comentarios, con mucho gusto lo podemos revisar y espero que tengas un excelente día. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto. Suscríbete a nuestras redes sociales. En YouTube, activa la campanita y en Facebook síguenos y dale like a nuestra página oficial mbeducation.mx para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido y videos educativos.